¿cómo están? Yo soy Julio Flores, sean bienvenidos a este video en donde vamos a hablar de temas muy importantes de la materia de probabilidad y estadística. Vamos a estar resolviendo algunos ejercicios para que queden bien entendidos los temas y espero que disfruten este video, que les guste mucho y aprendan así como nosotros aprendimos. ¿Qué es el teorema de Bayes? El teorema de Bayes es un método utilizado para calcular la probabilidad que tiene un suceso de acuerdo a la información que se nos proporciona de antemano y podemos resolverlo mediante la siguiente fórmula. Esta se lee de la siguiente manera. La probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A entre la probabilidad de B. Como puedes observar y escuchar, la línea que se encuentra separando estas dos letras se lee como dado. Ahora resolveremos un problema. El problema dice, en el consultorio de Jorge, el 40% de los pacientes fingen tener una enfermedad. Además, el 10% de los pacientes del consultorio son hombres. La probabilidad de que un paciente finja una enfermedad, dado que es hombre, es del 50%. Calcular la probabilidad de que un paciente sea hombre, dado que finge una enfermedad. Ahora lo que vamos a hacer es agrupar los datos que se nos están dando para así poder localizar la incógnita de manera más fácil. Y sería, el consultorio de Jorge, el 40% de los pacientes fingen tener una enfermedad, por lo que aquí designé la letra F para los sucesos que tengan que ver con que fingen una enfermedad. Y aquí convertí el porcentaje, que es el 40%, en decimal, porque de esta manera nos es más práctico colocar los datos en la fórmula. Después el 10% de los pacientes del consultorio son hombres. Entonces, la probabilidad de H, que son hombres, es igual al 0.10. Y después es la probabilidad de que un paciente finja una enfermedad, dado que es hombre, es del 50%. Por lo que es la probabilidad de F, dado H, es igual al 0.50. Y ahora nos queda la incógnita, que sería calcular la probabilidad de que un paciente sea hombre, dado que finja una enfermedad, que es la probabilidad de H dado F es igual a la incógnita. Podemos ver que como relacionar estos dos, que se escuchan muy similares, pero la primera es de que del grupo de hombres saques uno y finge una enfermedad. Y en el siguiente es que del grupo que fingen una enfermedad saques uno y sea hombre. Por lo que estos no dependen entre sí y son cosas diferentes. Ahora designaremos las letras en la fórmula, por lo que primero colocaremos las letras de nuestra incógnita, que es H y luego F. Aquí hay una estrategia para el llenado correcto de la fórmula y es que tenemos que colocar primero la H porque aparece primero en nuestra incógnita, o sea, esta, y después le sigue la F que iría aquí. Después se repite lo mismo. Colocamos la H acá y por último la F. Y nos quedaría de la siguiente forma. Ahora solo nos queda sustituir los datos en la fórmula. Que nos quedaría así. La probabilidad de H por la probabilidad de F dado H entre la probabilidad de F. Y ahora resolveremos las operaciones. Nos quedaría 0.05 entre 0.4 es igual al 0.125. Y ahora, para convertir este resultado en porcentaje, lo único que tenemos que hacer es colocar, multiplicar el 0.125 por el 100% y esto nos queda que la probabilidad de que un paciente sea hombre, dado que finge una enfermedad, sea del 12.5%. Y este es nuestro resultado. Ahora vamos a resolver un segundo problema. El problema dice, en un acuario se tienen dos especies de peces, el 40% de los peces son de la especie azul, el 60% son de la especie roja. De la especie azul, el 30% son machos, mientras que de la especie roja, el 40% son hembras. Y nos pide, si se selecciona un pez hembra, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la especie azul? Ahora, aquí ya hay más probabilidades en los sucesos, por lo que tenemos que ayudarnos de un diagrama de árbol. Así que primero colocaremos dos ramas, ya que se está indicando que son dos para el azul y uno para la roja. Ahora
colocaremos las probabilidades de cada uno. Y primero es, el 40% de los peces son de la especie azul, por lo que ponemos la probabilidad de que sea azul es igual al 0.4. Aquí ya también convertimos los porcentajes en decimales. Después nos queda el 60% son de la especie roja, por lo que colocamos que la probabilidad de que sea rojo es igual al 0.6. Y de estas dos especies se van a derivar otras dos ramas en cada una de las ramas que hicimos, ya que son dos sexos, masculino y femenino, hembra y macho. La rama, que es la primera, es azul, que aquí nos están diciendo que el 30% son azules, por lo que es la probabilidad de que sea macho, dado que es azul, es igual al 0.3. Y ahora vamos a colocar otra rama aquí abajo, pero estas dos tienen que sumarse y dar igual a 1, por lo que la probabilidad de que sea hembra, dado que es azul, tiene que sumar 1 con la probabilidad de que sea macho, dado que es azul. Entonces aquí tenemos el 0.3 y para 1 nos faltaría el 0.7, por lo que la probabilidad de que sea hembra, dado que es azul, es del 0.7. Y ahora colocaremos la otra rama para la especie roja, por lo que aquí colocaremos que el 40% son hembras. Y aquí dice, la probabilidad de que sea hembra, dado que es rojo, es del 0.4. Como dije arriba, tiene que sumar entre estas dos 1, por lo que aquí nos falta al 0.4, le falta 0.6 para dar 1. Entonces quedaría de esta manera nuestro diagrama de árbol. Y ahora vamos a colocar pues los espacios para llenar la fórmula, que sería así. La probabilidad de que sea azul, dado que es hembra, es igual a la probabilidad de que sea azul por la probabilidad de que sea hembra, dado que es azul, entre la probabilidad de que sea hembra. Y ahora vamos a sustituir estas letras por los datos de acá. Entonces tendríamos que poner primero nuestra incógnita como en el problema pasado, que sería esta, que sea azul, dado que es hembra. Entonces después sería la probabilidad de A, que es 0.4, tenemos que poner 0.4, por la probabilidad de que sea hembra, dado que es azul, que es esta, 0.7. Y ahora aquí tenemos que poner mucha atención, porque nos está preguntando la probabilidad de que sea hembra, pero no la tenemos. Entonces tenemos que observar nuestro diagrama de árbol y notamos que aquí aparece que es hembra y acá también, por lo que tenemos que empezar desde aquí. Ya que estamos aquí localizados, tenemos que avanzar por todo esto y después ver a qué rama nos tenemos que pasar. Pero como nos está pidiendo lo de hembras, tenemos que irnos a esta. Por lo que si caminamos de esta forma entre las ramas, lo vamos a multiplicar. ¿De acuerdo? Entonces sería colocar aquí punto 4, es esto de acá, por 0.7, y después volvemos a empezar en este inicio. Tenemos que irnos por acá de la especie roja y luego decidir a cuál de estas ramas pasarnos, pero como nos está pidiendo las hembras, tenemos que caminar por acá y de igual forma estos se multiplican porque caminamos de manera recta por las ramas. Entonces colocamos el punto 6 por el punto 4 y listo. Hasta ahí vamos bien. Y después, como dijimos en estas, cuando avanzamos de esta forma entre las ramas, tenemos que sumar los datos. Entonces tenemos esta aquí y esta acá, por lo que entre estas dos se van a sumar. Y colocamos el signo más entre estos dos. Y ahora nos queda resolver las operaciones, que sería 0.28 entre 0.28 más 0.24 nos da 0.28 entre 0.52, por lo que nos da 0.5385. Y de igual forma que en el otro problema, para convertirlo en porcentaje, tenemos que multiplicar el decimal por el 100%. Y nos quedaría que si se selecciona un pez hembra, la probabilidad de que sea de la especie azul es del 53.85%. Y así se terminan nuestros problemas. Gracias por su atención.
Hola, soy Luis Alberto González Villegas y yo les voy a explicar el tema de la esperanza matemática. En la esperanza matemática es cuando tenemos alguna esperanza o posibilidad de sacar un resultado. Por ejemplo, en algo básico que nos pasa normal es cuando compramos un número de boleto para la lotería. Ahí hay varios cálculos que tenemos que hacer porque pues, tenemos una esperanza de ganar, pero pues todo esto depende de cuántos boletos se vendan, cuánto es lo que se gasta del boleto, cuánto se pagó y demás. Y eso hace que nos dé una pequeña variable en la que nosotros pues, podamos tener nuestra esperanza de ganar. Y pues bueno, ahorita les voy a explicar la esperanza con un ejemplo. Bueno, como vemos, aquí ya tenemos el problema, tenemos el ejemplo con el que vamos a explicarles. Entonces, se lanzan 3 monedas y hay que definir su variable aleatoria con el número de caras. Entonces, pues primero hay que hacer una función variable donde vamos a ver los 3 casos los casos que van a ser, vamos a tener 3 monedas, las cuales estas monedas pueden caer o sol o cara, solo hay esas 2 posibilidades. Entonces, monedas tenemos nuestras 2 posibilidades de que caigan diferentes, ya sea sol o cara. Multiplicamos, que son las 2 posibilidades, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces tenemos 8 diferentes variables en las cuales podemos tener un resultado. Y pues para esto vamos a hacer nuestra función de las diferentes posibilidades. Ustedes ya lo van a haber puesto, pero pues aquí ahorita voy a poner todas las posibilidades que se pueden dar con esto. Bueno, como ven, ahora ya tenemos nuestras diferentes opciones que pueden caer, que nos habían dado 8 en el resultado pasado, y pues aquí están, que son cara, sol y diferentes resultados que nos pueden dar. Entonces ahora, como nuestro problema nos lo está pidiendo, hay que definir las variables cuando son cara. Entonces, pues vamos a poner en el primer ejemplo, son 3 caras. En el primer resultado nos dieron 3 caras, en el segundo, aquí ponemos una flechita. En el segundo nos dieron 2 caras. En el segundo también 2 caras. En este también 2 caras. Aquí ya solo nos dio una cara. En este nos dio solo una cara. Una cara, se repite hasta que tengamos todos nuestros valores. Y aquí ya tenemos una diferente que también nos dio pues el y bueno, ahora que ya tenemos todos nuestros variables, se ve medio raro el círculo, pero pues ya tenemos todas nuestras variables absolutas. La fórmula dice que hay que multiplicar la variable absoluta por la probabilidad de las diferentes variables. En este caso, pues sería, aquí solo tenemos un caso, entonces tendríamos 1 sobre todas las posibilidades que tenemos, que son 8. Entonces aquí ya tenemos 1. Luego aquí tenemos 1, 2, 3 posibilidades, entonces serían 3 sobre 8. Luego en esta de aquí también tenemos 3 sobre 8. 3 sobre 8. Y pues aquí tenemos 1 sobre 8, porque no podemos poner 0. Entonces, bueno, vamos a subrayarlo y ya tenemos todas nuestras probabilidades. Entonces ahora lo que queda es que hay que aplicar la suma, vamos a multiplicar 3 por 1, 3 por 1 octavo, 2 por 3 octavos, 1 por 3 octavos,
Y al final, como la fórmula dice, la sumatoria de todos. Entonces, pues bueno, vamos a hacer el procedimiento de la multiplicación. Nos quedaría que la esperanza que se ocupa la fórmula es igual a la sumatoria de todos nuestros diferentes variables, lo que nos daría que tendríamos que multiplicar 3 por un octavo más, después nos entiende el signo, más 2 por 3 octavos más, a ver si alcanza, más un entero por 3 octavos, y bueno, esto ya no alcanza, pero pues de todos modos esto nos va a dar 0, pero no podemos multiplicar algo por 0. Entonces la operación quedaría más o menos así, y lo que nos daría que nos daría la multiplicación de 3, quedaría 3. Aquí igual a 3 octavos por la suma de esto, más 2, 3 por 2, 6 octavos, más 1 octavo. Ya andaba pegando un poco, que serían 3 octavos. Y ya teniendo esto, pues hacemos la suma y simplificamos. Que nos daría esto igual a 3, 6, nos daría 12 octavos, y simplificamos, le sacamos mitad, bueno, espero que sí se esté viendo, sacamos mitad, nos da 6 cuartos, le sacamos mitad y nos da 3. Y pues aquí ya tenemos el valor de la esperanza matemática. Ya si quieren lo podemos sacar también en decimales, que nos daría como 3 sobre 2, 1.5, algo así más o menos. Entonces pues ya tendríamos resuelto el problema. Buenas tardes, profesor Elías y compañeros. Soy el alumno Brizar Flores Emilio Jután del grupo 6V16 y el día de hoy les voy a hablar sobre el tema de la distribución binomial. Vamos a entender qué es la distribución binomial. Pues es una probabilidad en la cual al realizar un número determinado de experimentos sabremos si estos son acertados o no, y estos experimentos son independientes entre sí. Para poder calcular o poder resolver más bien estos ejercicios, vamos a ver lo que es su fórmula. Pues bien, en esta nos habla de lo siguiente. Vamos a ver qué es la probabilidad del éxito del número de éxitos. Va a ser igual aquí. En esta parte tenemos lo que es una combinatoria en la cual va a intervenir lo que es el número de ensayos y el número de éxitos, que esto se va a ser multiplicado por lo que es la probabilidad de éxito elevado al número de éxitos, que a la vez es multiplicado por la probabilidad del fracaso elevado al número de ensayos o experimentos menos el número de éxitos. Bien, esta distribución binomial cuenta con propiedades de las cuales les voy a hablar, que son 4. Y bien, la primera nos habla de que tanto el éxito como el fracaso son constantes. La segunda nos habla sobre que cada experimento es independiente, o sea que no afecta a ninguno ni a otro. La tercera nos habla que los sucesos son excluyentes. Esto nos quiere decir que no ocurren al mismo tiempo. Y la cuarta nos habla que los sucesos son colectivamente exhaustivos, que esto nos quiere decir que al menos uno de los dos tiene que ocurrir. Bueno, bien, ya teniendo en cuenta lo que es la teoría, vamos a realizar un ejemplo.
Nuestro ejemplo dice lo siguiente: un evento tiene 55% de probabilidades de ocurrir cada vez que alguien entra a determinado hospital. ¿Cuál es la probabilidad de dicho evento suceda en 2 de 5 personas ingresados hoy? Vamos primero con los datos, en los cuales tenemos el primero, el cual es la probabilidad de que ocurra el evento, y es de 55%, que en este caso se trabajará con decimales, y esto nos quedaría como 0.55. Para la probabilidad del fracaso, simplemente vamos a restar lo que es 100 menos el 55% y nos queda 45%, y en decimales es 0.45. También tenemos lo que es el número de ensayos, que es 5. También tenemos lo que es los éxitos, que es 2. Y vamos a resolver lo que es la combinación, que en este caso es una combinación sin repetición, en el cual la combinación es de 5 elementos, se toman 2. Y sustituyendo los de la fórmula, nos va a quedar, y al igual que aplicando las operaciones, nos va a quedar que es 10. Y para concluir esta parte del problema, simplemente vamos a seguir sustituyendo, pero en este caso en la fórmula que se mencionó anteriormente, en el cual es que el P dado X es igual a 2 de la combinación de 5 de 2 multiplicado por 0.55 elevado al número de éxitos, que en este caso fue 2, multiplicado por 0.45 elevado a 5 menos 2. Realizando las operaciones, nos va a quedar que esto es igual a 0.2756, y lo vamos a pasar en porcentajes y nos quedaría como 27.56%. Y ese es un ejercicio muy sencillo, y esto sería todo de mi parte. Gracias. Ok, ahora vamos a adentrarnos al tema de distribución normal. Como definición técnica tenemos que es un modelo teórico capaz de aproximar satisfactoriamente el valor de una variable aleatoria a una situación ideal. En otras palabras, la distribución normal adopta una variable aleatoria y una función que depende de la media y la desviación típica. Es decir, la función y la variable aleatoria tendrán la misma representación pero con ligeras diferencias. Para este tema la fórmula general será esta, pero nosotros para resolver los ejercicios vamos a utilizar esta otra, en donde la media se va a representar con este símbolo y la desviación típica se va a representar con este otro. La distribución normal gráficamente está representada en un plano XY, en donde es una curva donde la línea verde es la media y la flecha color roja es la desviación típica. Para resolver estos problemas ocupamos la ayuda de una tabla que se llama tabla de distribución normal, en donde nos da unos datos que ocupamos para resolver los problemas. Posteriormente les voy a enseñar cómo utilizar la tabla. Y pues bueno, después de esta breve explicación vamos a resolver unos problemas. Ok, ahora vamos a hacer unos problemas los cuales nos van a ayudar para que podamos entender mejor este tema. Ok, aquí dice, tenemos que una empresa ofrece a sus empleados seguro dental. Un estudio reciente demuestra que el costo anual por empleado tuvo una distribución normal con una media de 1,280 pesos y una desviación de 480 pesos anuales. Ok, para comenzar con los problemas vamos a recabar los datos que tenemos, ok. Entonces, aquí para empezar sabemos que, bueno, nos hablan de la media y de la desviación, ok. Entonces, pues sabemos que la media la representaremos con este símbolo. Entonces tenemos que la media vale o tiene un valor de 1,280 pesos. Entonces aquí ponemos 1,280. Tenemos que tiene un valor de 1,280 y la desviación típica tiene un valor de 480 pesos anuales. Entonces aquí vamos a poner 480 pesos. Ok, entonces una vez teniendo estos ya los datos recabados, que pues bueno, ya sabemos, ¿no? Que la media es igual a 1,280 pesos y la desviación típica es a 480 pesos. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la X?
La X, este dato nos las van a dar en los problemas posteriores, que va a ser el costo de los gastos dentales, ¿ok? Entonces, tenemos aquí que dice, ¿qué porcentaje de empleados generó más de 1,500 pesos anuales? Esto lo podemos representar de la siguiente manera. Tenemos que la probabilidad de que X sea menor que 1,500. Porque lo que nos están preguntando es quién generó más de 1,500 pesos, ¿ok? Entonces, lo vamos a plantear de esta manera. Ok, entonces lo que vamos a plantear va a ser igual a que 1 va a restar a la probabilidad, de X que sea menor o igual a 1,500 pesos, hablándolo de esta manera, ¿ok? Entonces, cerramos aquí. Ok, ahora tú me preguntarás, oye Julio, ¿pero qué es esto? No te entiendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué se hace? Explícame. No te preocupes, te voy a explicar. Es más, espérate, voy a hacer magia. 1, 2, 3. No sé si la magia me salió, me quedó, pero pues mira, aquí tenemos una gráfica, entonces yo creo que sí me quedó. Ok, bueno, te lo voy a explicar de manera gráfica qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que estamos representando aquí, ok. Entonces, sabemos que tenemos para empezar una curva que dice, bueno, está bonita, ¿no? Entonces tenemos nuestra curva que está en un plano de X y Y, como lo que te había mencionado al inicio de este video. Entonces, nosotros sabemos que la media, o sea, la mitad, la media, es de 1,280 pesos, hablando de pesos aquí. Entonces, pues la mitad es de 1,280. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar, nos están pidiendo 1,500 pesos, entonces, pues vamos a ubicar 1,500 pesos. Así al tanteo digo, pues aquí son 1,500. 1,500 y pues hacemos una línea. No sé si me quedé choca, pero pues solamente es para explicarte. Ok. Pues hay más o menos, ¿no? Entonces, ahora, lo que vamos a hacer aquí, para que me entiendas, o lo que estamos tratando de hacer acá, es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer va a ser sacar el porcentaje de esta línea hacia acá. Para que posteriormente saquemos el porcentaje que nos están pidiendo, que es más de 1,500 pesos, o sea, más de 1,500, de 1,500 hacia acá, ¿ok? Para recordar nada más, todo el área bajo la curva debe de ser igual a 1. Entonces, todo debe ser igual a 1 porque pues, se tiene que completar el 100%, ¿no? De esto. Como te repito, lo primero que vamos a hacer es sacar el área de todo esto para que posteriormente saquemos esto. Es por eso que estamos restando lo de esta área, ¿ok? Entonces, espero que me hayas entendido más o menos con este ejemplo visual, ¿no? Espero que me hayas entendido con esto. Y si no, pues ya no sé qué hacer. Ok, entonces voy a pasar esto para acá para explicar el problema, ¿ok? Entonces, una vez teniendo esto, lo que vamos a hacer es utilizar nuestra fórmula que tenemos acá. Esta que tenemos acá, la que te expliqué en un momento, ¿sabes? Que esta es el que Z va a ser igual a X menos la media sobre la desviación típica, ¿ok? Entonces, vamos a sustituir valores. Tenemos que Z es igual a X, que vale 1,500 pesos. Ay, me quedó bien chuta esta línea, perdón. 1,500 pesos menos la media, que aquí nos vale 1,280 pesos. 1,280. Sobre la desviación, que aquí nos dicen que la desviación es de 480, que aquí lo tenemos, ¿no? 480. Que esto nos va a dar un igual a 0.52
38. Ok, si quieres tú ahí en la calculadora puedes pues corroborar, ¿no? Que sea así. Ok, entonces para seguir con este problema, lo que tenemos que hacer ahora va a ser, una vez teniendo este resultado de z, sabemos que z equivale a 0.5238. Lo que vamos a hacer va a ser redondear este resultado a 2 decimales, solamente 2, acuérdate, solamente 2. Lo que nos dice que, pues bueno, ¿no? Como 8 es mayor que 3, se pasa a 4, pero como 4 no llega al 5, pues se queda en 0.52. Entonces, lo único que hacemos es bajar a que z vale 0.52, ¿ok? 0.52 vale z. Ok, y tú me preguntarás, Julio, ¿y por qué estamos redondeando a solo 2 valores? Ah, porque fíjate, ahora lo que vamos a hacer es irnos a nuestra tabla de distribución normal, porque aquí sea cuando la vamos a utilizar. Te voy a enseñar rápido a cómo utilizarla, ¿ok? Va a aparecer una imagen en la pantalla para que más o menos pues sepas cómo utilizar esta tabla, ¿ok? Podemos ver en la tabla que en la orilla tenemos números verticales y números horizontales. Lo que primero vamos a encontrar van a ser los números verticales y este va a ser el primer valor. Van a estar apareciendo desde punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y nosotros aquí tenemos que es punto 5, entonces nos vamos a ubicar primero en donde sea punto 5 y en los valores horizontales vamos a ubicar el segundo decimal. Es por eso que nada más pido 2 decimales, o se piden 2 decimales en estos problemas. Ok, entonces una vez teniendo el punto 5 en la manera vertical y el punto 002 en los números horizontales, lo único que vamos a hacer es como intersectarlos. Aquí va a aparecer un ejemplo de cómo intersectarlos para que nos den ese resultado, ¿ok? El valor que vamos a utilizar, como nos dice la tabla, es de 0.6985. Este es el valor que nos arroja la tabla. Y entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a pasar los valores para ahora a z. ¿Cómo los pasamos? Observa. Tenemos que 1 va a ser menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 0.52. A 0.52. ¿Ok? Pero ahora este valor pues ya no va a ser 0.52 porque ya utilizamos la tabla y sacamos este valor. Entonces lo que vamos a deducir va a ser de que 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 0.6985. 0.6985. Y pues entonces lo único que vamos a hacer va a ser esta operación, que es 1 menos 0.6985, que esto nos da un valor de 0.3015. Y este es el resultado de este problema. Este es el resultado de este problema, lo cual podemos deducir que solamente el 30% de los empleados, solo el 30% de los empleados generó más de 1,500 pesos anuales. Vamos a utilizar otra vez nuestra gráfica para explicarles. Entonces, ya teniendo el resultado, tenemos de que solamente el 30% de los empleados generó más de 1,500 pesos, como te lo expliqué hace ratito. Entonces, de 1,500 para acá, solamente es el 30% de todos los empleados. Solamente esta área fue el 30% de todos los empleados que generó más de 1,500 pesos anuales, ¿ok? Entonces, pues este ejercicio estuvo sencillo, estuvo fácil y esto es todo lo que tenemos que hacer. Espero que me hayas entendido, que se haya quedado claro. Yo soy Julio y pues nos vemos. Ok, yo les voy a hablar sobre la distribución de Poisson. Esta distribución es de las más importantes de variable discreta.
Sus principales aplicaciones hacen referencia a la modelización de situaciones en las que nos interesa determinar el número de hechos de cierto tipo que se pueden producir en un intervalo de tiempo. Los hechos a observar tienen naturaleza aleatoria, pueden producirse o no de una manera no determinada. La probabilidad de que se produzcan un número X de éxitos en un intervalo de amplitud no depende del origen del intervalo, aunque sí de la amplitud. La probabilidad de que ocurra un hecho en un intervalo infinito es prácticamente proporcional a la amplitud del intervalo. Y la probabilidad de que se produzcan dos o más hechos en un intervalo infinito es un infinito de orden superior a 2. En consecuencia, en un intervalo infinito podrán producirse 0 o un hecho, pero nunca más de uno. Si en estas circunstancias aleatorias, de forma que la variable aleatoria x signifique o designe el número de hechos en que se producen en un intervalo de tiempo o espacio, la variable x se distribuye con una distribución de parámetro. Así, el parámetro de distribución es un principio, el factor de proporcionalidad para la probabilidad de un hecho en un intervalo infinito. Por otro lado, es evidente que se trata de un modelo discreto y que el campo de variación de la variable será el conjunto de los números naturales, incluido el 0. A partir de las hipótesis del proceso se obtiene una ecuación diferencial de definición del mismo que puede integrarse con facilidad para obtener la función de cuando la variable número de hechos que ocurren es un intervalo unitario o de tiempo o de espacio. Esta es la fórmula y esta función se entiende como la probabilidad de que la variable x tome un valor concreto. Es la exponencial de la media negativa multiplicada por la media elevada a la observación y todo dividido por el factorial de la observación. Como está indicado, para conocer la probabilidad de cada observación, tendremos que sustituir en la función todas las observaciones. En otras palabras, x es un vector de dimensión que contiene todas las observaciones de la variable aleatoria x. La media también sería un vector, pero de una dimensión. Y a continuación les explicaré un problema. Ok, el problema. Supongamos que estamos en una temporada de invierno y queremos ir a esquiar antes de diciembre. La probabilidad de que abran las estaciones de esquí antes de diciembre es del 5% y hay 100 estaciones de esquí. Entonces, queremos saber la probabilidad de que la estación de esquí más cercana abra antes de diciembre. Y la valoración de esta estación de esquí es de 6 puntos. Los datos necesarios para calcular la función de probabilidad de densidad de Poisson son el conjunto de datos y la media. El conjunto de datos son 100 estaciones y la media es el 5% de probabilidad por 100, que es igual a 5. Y este es el número de estaciones de esquí esperado dado el conjunto de datos. Ahora, aplicando la fórmula de Poisson, sería la probabilidad de que es igual a 6, que es igual a 5 elevado a la 6 por la media elevado a la menos 5. Todo esto entre 6 factorial, que es igual a 0.1462. Entonces, la estación más cercana tiene una probabilidad del 14.62% que habrá antes de diciembre. Y esto sería todo por mi parte. Bueno, esto ha sido todo por este video. Muchas gracias por su atención. Esperamos que estos temas les sirvan tanto como nos sirvieron a nosotros. Esperamos que haya quedado claro todos estos temas y los ejercicios. Yo soy Julio y en nombre de mis compañeros nos despedimos. Bye.